pesar de vivir en el agua y moverse con gracia en su entorno acuático, los manatíes tienen una sorprendente conexión con los gigantes terrestres, los elefantes. Esta relación cercana se refleja en varias características anatómicas y fisiológicas que comparten. Por ejemplo, el labio superior prensil de los manatíes funciona de manera similar a la trompa de un elefante, permitiéndoles agarrar y manipular alimentos con gran destreza. Además, ambos animales poseen una piel gruesa y rugosa y comparten una estructura interna parecida en sus uñas. Imaginar que estos gentiles y pacíficos seres acuáticos están relacionados con los majestuosos y poderosos elefantes nos recuerda las asombrosas y a veces inesperadas conexiones en el reino animal. Los manatíes tienen un ritmo de vida pausado y relajado que se refleja también en su tasa de reproducción. Las hembras de manatí, conocidas cariñosamente como vacas, solo dan a luz una cría cada 2 a 5 años. Este proceso es aún más especial si consideramos que el periodo de gestación dura aproximadamente 12 meses, un largo tiempo de espera que refuerza la poderosa conexión entre la madre y su cría. Una vez nacido, el pequeño manatí depende de su madre para todo, aprendiendo a nadar, alimentarse y sobrevivir en su entorno acuático bajo la atenta y amorosa mirada de su progenitora. Esta lenta tasa de reproducción subraya la fragilidad de la especie y la necesidad urgente de proteger sus hábitats naturales para asegurar su supervivencia a largo plazo. Los manatíes poseen pulmones inusualmente grandes, que no solo les permite respirar bajo el agua durante largos periodos, sino que también juegan un papel crucial en su capacidad de flotación. Actúan como una especie de tanque de flotación natural. A través de la regulación precisa del aire en sus pulmones, pueden ascender lentamente a la superficie para respirar o descender de manera controlada para alimentarse del fondo marino, facilitando sus movimientos elegantes y suaves en el agua. Estos órganos representan aproximadamente 1/3 de la longitud total de su cuerpo. Por ejemplo, en un manatí que mide alrededor de 3 metros de largo, los pulmones pueden medir 1 metro de longitud. Estos extensos pulmones, combinados con la capacidad de reemplazar el 90% del aire con cada respiración, en comparación con los humanos que típicamente reemplazan alrededor del 10 al 15%, permiten a los manatíes mantener una flotabilidad neutral y deslizarse sin esfuerzo a través del agua. Estos datos no solo destacan las fascinantes características de los manatíes, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la importancia de conservar estas increíbles criaturas y sus hábitats. La conexión con los elefantes, la lenta reproducción y sus pulmones adaptados para la flotación son solo algunos ejemplos de la extraordinaria diversidad de la vida en nuestro planeta y una muestra de la ingeniosidad de la evolución en su máximo esplendor.